Estos macarrones con queso son una verdadera delicia y lo mejor de todo es que son muy fáciles de preparar. Vamos con la receta. Vamos a comenzar hirviendo el agua para la pasta y añadiendo sal. Si te gustan las pastas deliciosas, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna receta. Nosotros vamos a usar esta pasta que va a venir muy bien ya que toda la salsa de queso se va a quedar atrapada dentro y dará una explosión de sabor. Mientras la pasta se cocina, vamos a preparar nuestra deliciosa salsa de queso. Vamos a utilizar 3 tipos diferentes de queso, pero tú puedes usar los que tengas en casa. Recuerda que la lista de ingredientes te la dejamos en la descripción del video. Agregamos una taza de queso mozzarella rallado. Ahora agregamos la misma cantidad de queso cheddar fuerte, que como ven tiene un color muy vibrante. Déjanos en los comentarios cuál es tu receta de pasta favorita para que podamos prepararla en el siguiente video. Y por último, la misma cantidad de queso cheddar suave. Esta combinación va a hacer que nuestra salsa de queso quede muy especial. Mira nada más cuánto queso. Para los amantes del queso como yo, esta es una receta que tienen que probar, les encantará. La pasta ya está cocinada y ahora la vamos a escurrir y la pasaremos por agua fría para que deje de cocinarse. De esta manera podemos preparar nuestra salsa de queso con tranquilidad sin que la pasta se nos pase de cocción. Para esto vamos a utilizar una sartén grande a fuego medio. Agregamos una cucharada de mantequilla y dejamos que se derrita. Añadimos la misma cantidad de harina y dejamos que se cocine sin dejar de mezclar. Importante. Una vez que la harina se haya cocinado y se vea de esta manera, vamos a agregar 2 tazas y media de leche. Seguimos mezclando hasta que la leche se caliente y se incorpore muy bien todo. Una vez que la leche esté a punto de hervir, ya es momento de sazonar nuestra salsa. Tú puedes agregar los condimentos que más te gusten. Nosotros te recomendamos usar una cucharadita de sazonador para todo uso, una cucharadita de pimentón dulce o paprika y una cucharadita de ajo en polvo, que le dará un sabor muy delicioso. Y tú te preguntarás dónde está la sal. Pues por el momento no vamos a agregar sal porque el queso es muy salado y estamos usando mucho queso, así que no queremos que nuestra salsa se pase de sal. La sal la añadiremos al final si es que hace falta. Ahora lo vamos a mezclar todo muy bien. Si te gustan las recetas con queso, tienes que ver nuestra receta de tortitas de papa rellenas de queso. Te dejamos el enlace en la descripción. Son súper fáciles y deliciosas. Ok, ya está todo mezclado y ahora añadiremos la deliciosa mezcla de queso. Ya se me está haciendo agua la boca de tanto queso. Y ahora vamos a cocinarlo y mezclarlo hasta que todo el queso esté derretido. Ahora van a ver qué salsa tan rica y llena de queso. Como ven, ya se empieza a hacer la salsa. Pero hay que estar seguros que toda la leche que está alrededor también se incorpore para que nuestra salsa quede perfecta. También nos aseguramos de ir por los bordes del sartén para que todo esté bien mezclado. La salsa de queso ya está casi lista y díganme si no hay nada más rico que una salsa de queso así de buena. Como ven es muy fácil, no se necesita ni cuchillo ni nada, solo una sartén. Ahora añadiremos la pasta que ya tenemos cocinada y lo mezclaremos todo muy bien. Miren nada más qué rica nuestra pasta con salsa de queso. Esto en realidad ya está listo para comerse, se podría servir así, pero yo quiero que la receta sea más especial y sabrosa, así que haré un paso adicional que es opcional pero muy recomendado. En una bandeja para horno añadiremos los macarrones y los extenderemos muy bien. Y por encima añadiremos la misma mezcla de quesos que lleva la salsa. Recuerda que puedes añadir el queso que más te guste o el que tengas en casa. Lo cubrimos todo muy bien, que no quede ningún hueco sin queso. Esta receta es para los amantes del queso. Y ahora lo llevamos al horno a que se gratine por unos 15 o 20 minutos a 180 grados. Ahora sí, miren estos macarrones con queso que han quedado espectaculares, con esa capita de queso por encima que se ha gratinado a la perfección. Lo decoramos con un poco de cebollín que también le añade frescor y ya incorporamos ahí nuestra porción de verduras del día, como no. Y así de fácil tenemos los mejores macarrones con queso que has probado.
Mira nada más, qué cosa tan preciosa. No he probado unos macarrones tan buenos como estos en toda mi vida. Dani y yo esperamos que te guste y recuerda que tenemos más recetas fáciles que te encantarán. Así que no olvides suscribirte y hasta la próxima.